Las acciones de Meta caen más de un 20% tras presentar resultados. ¿Qué está pasando aquí? Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os he preparado un resumen con los resultados del tercer trimestre de la empresa Meta, que ya os adelanto que no son nada buenos y no han gustado mucho al mercado. Vamos a ver también los comentarios que han hecho en la conference call, así que si te interesa esta empresa, quédate hasta el final del vídeo porque yo te lo resumo todo y te voy a ahorrar un montón de tiempo. Lo primero de todo, aquí os he puesto la reacción del mercado. Esto es un pantallazo extraído antes de abrir el mercado, ¿vale? Yo estoy grabando esto el jueves, aunque vosotros lo vais a ver el viernes. Y veis cómo las acciones de Meta caen un 22% en el momento de preparar este vídeo. Entonces, ¿qué es lo que nos han dicho para que las acciones caigan tanto? Y el día anterior cayeron casi un 6%. Algo muy malo ha tenido que ser, ¿no? Bueno, primero vamos a ir poquito a poquito y lo primero que os he puesto es las estimaciones que tenía el consenso por la parte de beneficio por acción. Aquí fallaron y se quedaron por debajo. 1,64 dólares por acción de beneficio frente a 1,93. Y la parte de ingresos, que sí que batieron las expectativas del mercado. Entonces, bueno, viendo estos primeros datos, pues no parece que una caída en el beneficio por acción justifique esa caída del 20% en las acciones, ¿no? Algo más nos han tenido que decir. Por cierto, las acciones ya llevan una caída desde máximos del 74%, aquí lo podemos ver, y están a precios del año 2016, cuando la empresa era pues significativamente más pequeña. Pero bueno, vamos a adentrarnos ya en la parte de los números. Primero vamos a fijarnos en las ventas, que no os lo he recuadrado en rojo, porque tampoco me parecía tan importante. Ya sabíamos que la empresa pues no estaba pasando por su mejor momento, además le ha impactado la moneda, al igual que Alphabet, y entonces las ventas pues iban a quedarse planas o caer algo. Han caído un 4% respecto al mismo trimestre del año anterior. Vale, esto no es muy preocupante, ya sabemos que el sector de la publicidad digital pues no está pasando por su mejor momento, que es algo que sí que creo que no ha gustado mucho al mercado y sí que es más preocupante. Pues son el aumento de costes. Han incrementado un 19% los costes. Claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú te quedas plano en ingresos, o en este caso decreces un 4%, pero tus costes siguen subiendo, tu beneficio se va a hundir y tu margen de beneficios también. Y es lo que hemos tenido, pues una caída en el margen operativo de 16 puntos. Es una pasada. Ha caído del 36%, que era el margen operativo de hace un año, al 20%. Ojo, que son 16 puntos porcentuales. Claro, evidentemente, pues esto también afecta al beneficio neto y al beneficio por acción. Y comparado con el año pasado, fijaros, el beneficio por acción se reduce un 49%. El año pasado fue 3,22 y este año ese 1,64 que veíamos al principio del vídeo. Entonces, pues evidentemente una empresa que te presenta unos resultados en los que gana la mitad que el año pasado y te aumentan los costes y los ingresos están planos, pues evidentemente no son unos buenos resultados, ya os lo adelanto. Pero es que además han dicho muchas más cosas que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Vamos a hablar del CAPEX, vamos a hablar de las recompras de acciones, vamos a hablar de Reels, bueno, de muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando. Aquí os he puesto la evolución de los gastos. Esto está medido como porcentaje de las ventas, está extraído de su presentación, como veis. Ha incrementado los costes como porcentaje de las ventas en todo, ¿vale? En generales y administrativos, marketing, research and development y también en costes de las ventas. Y esto, pues bueno, ya lo he dicho antes, que esto es lo que explica la caída en los márgenes de beneficio de la empresa. Parece que el problema por el que se está hundiendo todo es ese incremento de los costes. Algo preocupante y que muchos analistas probablemente pues no les habrá gustado nada es el aumento de empleados, que al igual que en Alphabet pues ha incrementado mucho durante el último año. Respecto al año anterior, pues es un 28% de incremento de la plantilla. Tiene a cierre de septiembre 87.314 empleados. Pero fijaros, un incremento del 28% de la plantilla cuando tus ingresos están planos o cayendo, pues es bastante. En el caso de Alphabet, creo recordar que lo que había incrementado la plantilla era un 25%. Por cierto, aquí abajo os voy a dejar en la descripción un vídeo que hice de cerca de 20 minutos repasando los resultados de Alphabet. Así que si te interesa Alphabet también puedes ir a ese vídeo, que yo creo que os ha gustado bastante y creo que es bastante completo. Bueno, ¿qué se esperaba que nos dijese Meta? Porque ya nos habían venido diciendo anteriormente que pues como que se iban a controlar un poco con todo este tema de las contrataciones, ¿no? Incluso se estimaba que podía haber muchos despidos. Entonces muchos analistas pensaban que a lo mejor pues nos iban a decir que se iban a controlar con los gastos por el panorama que tenemos ahora, iban a despedir gente. Incluso en una carta abierta, que si queréis podemos hacer un vídeo comentándola,
de Altimeter Capital le decían que debería de reducir en un 20% la plantilla y reducir sus gastos en el metaverso, pero más bien parece que lo que nos estamos encontrando en estos resultados pues es lo contrario, lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a ver un comentario también sobre todo este tema de la plantilla que nos hacía Mark, el CEO de la empresa, Mark Zuckerberg, y nos decía: en 2023 centraremos nuestras inversiones en una pequeña cantidad de áreas de crecimiento con alta prioridad. Esto significa que algunos equipos de las personas que tienen contratadas crecerán significativamente. Entiendo que los que más alta prioridad y más potencial tengan, ¿no? Los que estén en esas áreas. Pero la mayoría de los otros equipos permanecerán estables o se reducirán durante el próximo año. Hombre, faltaría más, ¿no? Que sigas contratando a muchísima más gente cuando el mercado está claro que lo que te está diciendo es que no vayas en esa dirección. A lo mejor el mercado es cortoplacista y estás haciendo lo correcto en el largo plazo. Vale, eso lo veremos de aquí a unos años. Puede que sí, que esté lo cierto, pero realmente el mercado ya veis que le está diciendo a la empresa que no tiene que ir por esa dirección. Aquí lo que el mercado esperaba pues era recortes de costes y no ponerte a invertir mucho más y aumentar tus gastos. Bueno, seguimos. En conjunto esperan terminar el año 2023 con aproximadamente el mismo tamaño de empleados, 87.000 creo recordar que eran, o incluso con una organización un poco más pequeña de lo que son hoy. Parece que de cara a 2023 se va a mantener estable la plantilla. Bueno, al menos no crecerá, ¿no? Porque eso también, aparte de costes directos, también supone pagos en acciones, que también han aumentado bastante. Luego lo vamos a ver durante el último año, han aumentado mucho. Vamos a hablar ahora del CAPEX, de las inversiones. Aquí nos ponen la evolución que ha tenido el CAPEX, lo que invertían hace un año en el Q3, que eran 4.544 millones, comparado con este año. Y como veis, se ha doblado. Ha pasado, pues ya os digo, de 4.500 a 9.500. Más del doble. Y aquí nos ponen en el Year to Date, que es en lo que va de año, pues ya veis que han invertido 22.000 millones y se espera que acaben el año con unos 32.000, lo cual es una pasada. Ahora vamos a ver todo lo que están invirtiendo y lo vamos a poner en comparativa con otras empresas. Lo que os comentaba, esperan que los gastos de capital, CAPEX, se sitúe entre 32 y 33 billions en 2022, pero es que para el año que viene, a pesar de que la empresa pues está pasando por problemas ahora mismo, no está en el mejor escenario, ya estamos viendo, Google también estaba sufriendo en la parte de publicidad. Bueno, pues a pesar de eso y de todos estos aumentos de costes, la empresa va a aumentar su CAPEX todavía más, llevándolo al rango de entre 34.000 y 39.000 millones. Y aquí nos dicen en qué se van a invertir, impulsado por nuestras inversiones en data centers, centros de datos, servidores e infraestructura de red. Un aumento en la capacidad de IA está impulsando sustancialmente todo nuestro crecimiento de gastos de capital en el 2023. Aquí os pongo el CAPEX comparado, el de Meta, ¿vale? Comparado con otras empresas. El de Meta es en azul, que es el más grande de todos. Porque claro, podríais decir, vale, han aumentado el CAPEX porque a lo mejor no están invirtiendo tanto. Bueno, pues resulta que Meta tiene un CAPEX más alto que, por ejemplo, empresas como Google, empresas como Microsoft o empresas, aquí podéis ver, como en Apple, que su CAPEX es pues significativamente más bajo durante el año 2022. Entonces, pues la empresa está invirtiendo una pasada, ¿vale? Podríamos meter aquí Amazon, que sí que está invirtiendo más por necesidades en parte, pero joder, la verdad es que está invirtiendo una barbaridad. Esperemos que todas esas inversiones acaben dando su fruto, ¿no? En algún momento. Parte va a inteligencia artificial, machine learning, ya habéis visto, data centers, no todo es al metaverso en concreto. También hay parte que va a mejorar su negocio core. Pero, ¿cuál es la consecuencia de aumentar tanto el CAPEX? Bueno, una de las formas en las que se calcula el free cash flow, que es lo que vemos aquí en esta tabla recogido en la parte de abajo, es restar el flujo de caja operativo, quitarle el CAPEX. Sí que es cierto que aquí no distinguen entre CAPEX de expansión y de mantenimiento, pero es que vemos cómo ha caído el flujo de caja libre de la empresa por ese aumento del CAPEX, hasta los 173 millones de dólares cuando hace un año era de cerca de 10.000. Ha caído pues como un 98-99%, es una barbaridad, y lo que podemos esperar es que si este CAPEX va a aumentar incluso más, pues es que el flujo de caja se va a volver o negativo o va a ser muy muy bajo. No esperemos que la empresa vaya a presentar flujo de caja positivo, porque lo que está haciendo con todo ese dinero que entra es invertirlo, y es lo que podemos esperar. Aquí podéis ver pues cómo ha ido incrementando trimestre a trimestre.
veis que pues hace un tiempo invertía unos 3.000, 4.000 millones por trimestre y ahora está en unos 9.000 y esto va a ir más arriba, en torno a los 10.000. Entonces, pues eso es lo que podemos esperar, que el free cash flow esté menguado un tiempo. Tenemos que entender también que no es dinero que se esté tirando a la basura, sino que se está invirtiendo, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, pero cuando calculéis el free cash flow de la empresa, que sepáis que es por esto. ¿Qué más cosillas nos presentan por ahí? Meta ya sabéis que tiene dos líneas de negocio, aunque realmente solo hay una que genera beneficios, que es la parte que ellos llaman Family of Apps, que es toda la parte de sus aplicaciones. Pero después tiene la parte de Reality Labs, que es pues la parte en la que están las Oculus y todos los temas de realidad virtual y demás. Lo que podemos ver si comparamos con el año pasado es que decrecen las ventas bastante. Los ingresos pasan de 558 a 285 millones y las pérdidas, fijaros cómo aumentan. Esto sería el beneficio, o si va entre paréntesis, pérdida operativo, lo que conocemos como el EBIT. Pues las pérdidas crecen, pero bastante, en 1.000 millones. Pero aquí no queda la cosa, ahora vamos a seguir hablando de esto. Ya sabemos que Reality Labs es algo que más bien está pensado para que dé en algún momento del futuro grandes beneficios, si todo esto sale bien. No es algo que vaya a dar beneficios en 2 o 3 años, sino más bien a lo mejor dentro de una década. Pero que sepáis que lo que está lastrando el beneficio de la empresa pues es la parte de Reality Labs, que realmente se está financiando pues con la parte del negocio que sí que es rentable, que es la parte de la publicidad. Y en esa parte de la publicidad, su negocio core, pues realmente no hay mucho problema. Bueno, chicos, aprovecho para recordaros que si valoráis estos vídeos, que os garantizo que tienen un montón de trabajo, tiene un montón de horas de trabajo, aunque vosotros veáis 15-20 minutos de vídeo, pues podéis agradecérmelo dejando aquí un me gusta aquí abajo o un comentario para que YouTube nos posicione mejor. Y ahora sí, seguimos. Tenemos otro comentario que os he recopilado de la call del CEO Zuckerberg, en el que nos hablaba de Reality Labs, de esta parte que hemos visto que genera pérdidas. ¿Qué se espera para el año 2023? Atención, porque lo que se espera es que las pérdidas de esta parte, ya hemos visto que, aquí lo podéis ver, este año ha generado, en este trimestre de este año, ha generado 3.672 millones de pérdidas operativas, lo que ha hundido pues el EBIT de 9.000 y pico millones que genera la otra parte, le quitamos las pérdidas de esta y nos quedan 5.600. Lo que podemos esperar de esas pérdidas para el año que viene es que se incrementen significativamente, nos dice aquí. Es decir, que a lo mejor esas pérdidas que en este trimestre han sido cerca de 4 billion, pues a lo mejor son 5 o 6 billion por trimestre. Entonces eso, pues evidentemente va a lastrar los beneficios del año 2023, siendo los principales impulsores el lanzamiento de la próxima generación de sus auriculares de Quest para consumidores y la contratación que han hecho pues en toda esta parte durante el 2022. Entonces que sepamos que eso va a seguir generando pérdidas y posiblemente más importantes de cara a 2023. Vamos a hablar un poquito de la otra parte del negocio. Aquí tampoco me voy a parar mucho porque tampoco hay tanto que comentar. Bueno, pues la familia de aplicaciones, la gente que usa sus aplicaciones de manera mensual sigue aumentando. Ya hay más de 3.700 millones de personas que utilizan de manera mensual sus aplicaciones. Prácticamente pues casi todo el mundo. El ARPP, que es lo que se ingresa por persona de media, ha caído. Ahí están cayendo los precios de los anuncios. Ya sabemos que durante las recesiones o ante entornos complicados los anunciantes están dispuestos a pagar menos por los anuncios. Esto no es nada nuevo. Entonces, bueno, es normal que esta métrica caiga y afecte o impacte los ingresos de esta empresa. Y algunos comentarios o algunas cosas que me han parecido interesantes es que Instagram ya ha pasado los 2 billion de personas activas mensuales, usuarios activos mensuales. WhatsApp lo mismo, ya tiene más de 2.000 millones de usuarios activos diarios. Ojo, WhatsApp también tiene potencial, pero realmente no sé qué pasa, que no lo terminan de monetizar, aunque sí que están haciendo algunas cosillas. Pero bueno, no es el tema de este vídeo, hablar de WhatsApp. Y después sí que vamos a hablar un poquito más de esto, que es Reels. En el vídeo de Google hablamos de Shorts, ya os comenté un poco, que parece que a los creadores de contenido y también a la audiencia les están empujando hacia ello. Y ahora más de 140.000 millones de reproducciones tiene al día estos vídeos de formato corto, ¿no?, que se conocen como Reels, al más puro estilo TikTok o Shorts en el caso de YouTube. Estos vídeos que tanto enganchan a la gente y que están presentes pues tanto en Instagram como en Facebook. Eso es un aumento considerable, ¿vale? Aquí sí que parece que están yendo bien y del 50% en los últimos 6 meses.
¿Cuál es el problema de los Reels que tienen actualmente, que es un viento en contra a corto plazo? Bueno, pues ahora enseguida lo vamos a ver también. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Antes, si vosotros, por ejemplo, usabais Instagram o Facebook, pues prácticamente todo el contenido que os salía ahí, bueno, antes no existían los Reels, ¿no? Hace unos años, pero todo lo que os salía en el feed, por ejemplo, pues era contenido de gente que teníais agregada, de los que son vuestros amigos o la gente que seguís. Pero eso ahora, desde hace un tiempo, lo están cambiando y están haciendo más parecido a lo que sería TikTok. Entonces, cada vez nos muestran menos contenido de la gente que son nuestros amigos o la gente que tenemos nosotros agregada en esas redes sociales, y a cambio pues hay una inteligencia artificial que ya os digo que también es en parte de lo que destinan todo ese CAPEX, ¿no? A invertir en esto, que lo que hace es seleccionar contenido que puede ser más interesante para nosotros, y esto es positivo porque mejora la experiencia de usuario y hace que pasemos más tiempo en la plataforma. Más tiempo en Instagram, más tiempo en Facebook, hace que sea más monetizable. Si una persona pasa al día 2 horas en lugar de una, pues le puedes poner muchos más anuncios, ¿no? Y puedes ganar más dinero. Entonces, pues eso es uno de los cambios que están haciendo. Al más puro estilo TikTok. Ya os digo, TikTok, prácticamente todo el contenido que ves no es de la gente que sigue, sino de recomendaciones que te hace pues el propio TikTok, ¿no? Basado en tus me gustas que das, también seleccionado mediante inteligencia artificial. Entonces están copiando un poco eso. Y nos comentan que, bueno, ya sabéis que la parte que están haciendo crecer es esta, ¿no? De la que estamos hablando, de Reels. Pero nos comentan que al estar empujando a la gente hacia Reels, pues es un viento en contra en el corto plazo, un desafío a corto plazo, porque Reels todavía no monetiza tan bien como lo que es el feed o las historias, ¿vale? La monetización aquí es peor porque lleva menos tiempo, todavía no saben tan bien cómo monetizarlo, aunque sí que lo están mejorando bastante. Entonces esto es un viento en contra. Nos dicen, estamos desplazando los ingresos de las superficies de mayor monetización, que son esas que os he dicho, hacia los Reels. Y esto, pues, puede estar impactando actualmente en más de 500 millones, pero esperan que esté solucionado entre 12 y 18 meses. Hablando de los gastos generales de la empresa, aquí os he extraído también que este año quedarán los gastos totales entre 85 y 87 mil millones, pero anticipan un incremento, fijaros, brutal en el gasto. O sea, esto no gusta al mercado. Cuando tú tienes una empresa que está plana en ingresos, no gusta que tú digas que tus gastos van a crecer entre 10 y 15 billion para 2023. A lo mejor el mercado hubiera preferido que aquí nos hubieran dicho que van a ser más conservadores y ya gastarán más pues cuando las cosas estén mejor. Entonces esto es algo que tampoco gustó. Y fijaros, que no estamos hablando de poco, estamos hablando de entre 10 y 15 billions. Que es bastante. Pasamos a hablar de las recompras de acciones, que es algo también importante. Aquí os he puesto que durante el trimestre, según Meta, han recomprado 6.550 millones en acciones y han emitido en SBC, este tipo de pago o de remuneración a los empleados, pues 3.134. Entonces el resultado es una disminución neta del número de acciones en circulación. En el programa de recompras que tienen activo todavía, pues queda esta cantidad, 17.780 millones disponibles y autorizados para recomprar. Entonces, a cierre del trimestre, ¿vale? A lo mejor durante este mes de octubre pues han recomprado más. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la empresa, hay algún trimestre donde recompró muchísimo más cuando el precio de las acciones estaba por 300. Y ahora que están a 120, 130 o incluso por debajo, con la caída que va a tener hoy, estarán rondando los $100, pues la empresa está recomprando bastante menos, ¿vale? Entonces, pues esto tampoco me parece a mí que lo estén haciendo de la mejor manera posible. Os he puesto aquí también cuál sería pues el número de acciones en circulación. Actualmente es 2.687 millones, se reduce un 6% comparado con hace un año, que era 2.859. Bueno, no está mal que se disminuya un 6%, pero realmente pues lo podrían haber hecho disminuir bastante más. Entonces eso, que lo tengamos en cuenta. Y ya por último, para repasar cuál es la posición de efectivo de la empresa, que sigue teniendo caja neta, aquí podéis ver, os lo he recuadrado en rojo. Por una parte, estamos en el balance, la parte del activo pues tienen en lo que serían efectivo y equivalentes 14.308 millones, la parte de marketable securities, que suelen ser inversiones a corto plazo, ¿no? Pues diferentes tipos de inversiones en bonos y cosas así. Si sumáis esas dos partidas, debería daros pues estos 41.000 millones de los que nos hablan aquí. Y la empresa emitió bonos durante este trimestre por primera vez en su historia. Meta es una empresa que no tenía deuda y actualmente pues, aquí veis que le ha aparecido la long term debt, la deuda a largo plazo, de 9.920 millones. No entiendo muy bien por qué han pedido esta deuda si tienen 41 billions en caja, pero bueno.
es algo que han hecho y ellos sabrán por qué, ¿vale, chicos? Entonces, esta es la situación de la empresa. Si me preguntáis a mí por los resultados, pues no me parecen buenos, evidentemente. A mí me hubiera gustado ver un recorte en el personal de la empresa, un control de gastos mayor y una disminución en el CAPEX. Podéis pensar que a lo mejor yo estoy pensando muy en el corto plazo y puede que sea así, pero realmente pues eso es lo que os puedo contar. Nada más, chicos. Si valoráis estos vídeos, como os he dicho antes, pues podéis dejar un like, suscribiros al canal y podéis ver, os dejaré por aquí el vídeo de Alphabet para que si os interesa la empresa, pues estéis al día también. Un saludo y hasta la próxima.